Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Sí, amigos, vamos a hablar de Kerem Bürsin y sobre todo, de su reciente y esperadísima reacción ante las preguntas sobre Hande Erçel. Si eres fanático de las series turcas, de la vida de estas celebridades o simplemente te gusta estar al día de los rumores y las noticias del corazón, este vídeo es para ti. Hemos estado siguiendo muy de cerca cada uno de sus movimientos, cada aparición pública, cada entrevista, y finalmente parece que Kerem ha decidido abrirse un poco más. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. De verdad, no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque estamos trayendo contenido fresco y súper interesante todos los días. Y activen esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en pantalla en la serie Senkalkam traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Pasaron de ser compañeros de set a una relación sentimental que generó un revuelo mediático sin precedentes. Las redes sociales ardían con fotos juntos, comentarios románticos y todo tipo de especulaciones sobre su futuro. Parecía que su amor era para siempre, una historia de cuento de hadas moderno que todos estábamos disfrutando. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen desde fuera. Hace ya un tiempo comenzaron a surgir rumores de distanciamiento, de crisis, e incluso de una posible ruptura. Al principio ambos intentaron mantener un perfil bajo, evitando responder directamente a las preguntas de la prensa. Esto, por supuesto, solo avivó más el fuego de la especulación. Cada ausencia en un evento, cada comentario ambiguo en redes sociales, era analizado al detalle por los fans y los medios de comunicación. La presión sobre ellos era inmensa, ya que eran el centro de atención constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cada vez que se cruzaban con ellos, la pregunta recurrente era la misma: ¿cómo está su relación con Hande? ¿Están juntos? ¿Han terminado? Y lo que solían recibir era evasivas, sonrisas nerviosas o respuestas breves y cortantes. Esto generaba aún más dudas y alimentaba los titulares sensacionalistas. Los fans se dividían entre aquellos que esperaban una reconciliación y aquellos que ya asumían el fin de la relación. La situación llegó a un punto en el que era casi imposible salir a la calle sin ser abordado por la prensa. Imaginen lo agotador que debe ser eso, sentir que cada paso que dan es observado y juzgado. Y en medio de toda esta vorágine, Kerem Bürsin ha estado, hasta ahora, relativamente callado sobre el tema de Hande Erçel, o al menos, no había dado declaraciones claras y directas que pusieran fin a las especulaciones de una vez por todas. Pero la espera ha terminado, señoras y señores. Recientemente, durante un evento al que asistió Kerem, la prensa volvió a la carga con sus preguntas sobre Hande. Y esta vez, su reacción fue diferente. No fue un silencio absoluto, tampoco una evasiva total. Fue algo más medido, pero a la vez revelador. Los reporteros, sabiendo la sensibilidad del tema, se acercaron a él con cierta cautela, pero con la esperanza de obtener alguna respuesta. Al ser interpelado sobre Hande Erçel, Kerem, con esa sonrisa que lo caracteriza pero con un matiz de seriedad en sus ojos, respondió de una manera que ha sido interpretada de muchas formas. Dijo algo así como que su relación con Hande es un tema del pasado, que ya no están juntos y que cada uno ha tomado su propio camino. Lo dijo con calma, sin rencor aparente, pero con la firmeza de quien ha cerrado un capítulo. Es importante recalcar el tono con el que lo hizo. No hubo dramas, no hubo reproches públicos, no hubo descalificaciones. Simplemente una declaración de hechos. Esto, para muchos, habla muy bien de Kerem como persona y como profesional. A pesar de la intensidad de su relación y de la atención mediática que generaron, parece que han logrado mantener un respeto mutuo y una dignidad que es digna de admirar. Su reacción no fue la de alguien que se lamenta o que guarda rencores. Fue la de alguien que, habiendo vivido una etapa importante en su vida, la reconoce, la valora, pero mira hacia adelante. Dijo que le desea lo mejor a Hande, que siempre guardará buenos recuerdos de su tiempo juntos y que ahora está enfocado en sus proyectos personales y profesionales. Esta respuesta, aunque para algunos pueda sonar un poco fría o distan,
En realidad es una forma madura de manejar una situación que, sin duda, ha sido muy difícil para ambos. En el mundo de la farándula, es común ver a exparejas atacándose mutuamente o exponiendo detalles íntimos de su ruptura, pero Kerem ha optado por una vía diferente, una vía de respeto y de discreción. Los fans, al escuchar estas palabras, han reaccionado de diversas maneras. Algunos han expresado tristeza porque la pareja que tanto admiraban ya no está junta, pero han entendido y respetado la decisión de ambos. Otros, sin embargo, han aplaudido la madurez y la elegancia con la que Kerem ha abordado el tema. Consideran que su reacción es un reflejo de su carácter y de su respeto hacia Hande. En las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Se inundaron de mensajes de apoyo para Kerem, deseándole éxito en sus nuevos proyectos. También hubo quienes defendieron su postura argumentando que es su derecho a la privacidad y que no deberían ser acosados con preguntas sobre su vida personal. Lo que queda claro es que esta declaración de Kerem Bürsin marca un antes y un después en la narrativa mediática de su relación con Hande Erçel. Ya no hay lugar para la especulación sobre si están juntos o no, o si hay posibilidades de reconciliación. El capítulo se ha cerrado oficialmente. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte más interesante para muchos, algunos medios y fans más perspicaces han notado ciertos matices en su discurso. Si bien afirmó que ya no están juntos, el tono de sus palabras no denotaba amargura, sino más bien una aceptación serena. Esto ha llevado a algunas teorías, algunas más fantásticas que otras, claro está. Por ejemplo, algunos sugieren que aunque hayan terminado su relación romántica, quizás han mantenido una amistad muy cercana y especial. En el mundo de las celebridades, donde las dinámicas de relación pueden ser complejas, no es descabellado pensar que dos personas que compartieron tanto tiempo e intimidad puedan seguir manteniendo un vínculo de afecto y respeto. El hecho de que Kerem haya sido tan respetuoso y haya evitado cualquier tipo de comentario negativo podría indicar que todavía hay un cariño profundo, aunque ya no sea en un plano romántico. Otras interpretaciones apuntan a que, quizás, Kerem está tratando de proteger a Hande de un escrutinio aún mayor por parte de la prensa. Al dar una respuesta tan concisa y definitiva, puede que esté intentando desviar la atención para que ambos puedan seguir adelante con sus vidas en paz. También hay quienes especulan con la posibilidad de que, aunque la relación haya terminado, la conexión entre ellos sigue siendo fuerte, y quizás el tiempo dirá si hay una oportunidad para un futuro juntos. Esto, por supuesto, es pura fantasía de los fans, pero es lo que alimenta la magia de estas historias. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo su relación en la carrera de ambos y en la percepción pública. Durante su noviazgo, Kerem y Hande se convirtieron en un referente de pareja ideal para muchos, y su separación, o ahora confirmada ruptura, ha sido motivo de decepción para algunos. La forma en que Kerem ha manejado esta situación, sin embargo, refuerza su imagen como un hombre profesional, maduro y con valores. En un mundo donde la exposición mediática puede ser abrumadora, su capacidad para mantener la calma y el respeto es algo digno de aplaudir. Además, este tipo de declaraciones por parte de figuras públicas tan seguidas tienen un efecto dominó. Los fans aprenden de cómo sus ídolos manejan las adversidades y las relaciones. En este caso, Kerem está enviando un mensaje de que incluso cuando las cosas no funcionan en el amor, es posible despedirse con dignidad y mirar hacia adelante. Y hablemos de sus proyectos futuros. Kerem Bürsin está muy enfocado en su carrera y se rumorea que tiene varios proyectos interesantes en puerta, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su talento y carisma son innegables y sin duda seguirá cosechando éxitos. De hecho, se le ha visto muy activo en redes sociales, compartiendo fragmentos de su vida y de sus trabajos, lo que demuestra esa actitud de seguir adelante con fuerza. Hande Erçel, por su parte, también está labrando su propio camino con proyectos muy ambiciosos. Ambas carreras parecen estar en un momento álgido, y es probable que esta independencia profesional también haya influido en sus decisiones personales. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel ha sido una confirmación clara de que su historia de amor ha llegado a su fin. Lo ha hecho con una elegancia y una madurez que ha sido bien recibida por la mayoría. No ha habido drama, no ha habido acusaciones, solo una despedida serena y respetuosa. Este evento nos deja con la reflexión de que a pesar de la fama y el escrutinio público, las relaciones personales siempre tienen su complejidad. Y que la forma en que se manejan las rupturas puede decir mucho de una persona. Kerem ha demostrado una vez más ser un profesional y un hombre íntegro.
Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre la reciente reacción de Kerem Bürsin respecto a Hande Erçel. Hemos desglosado cada matiz, cada posible interpretación, y hemos visto cómo la prensa y los fans han reaccionado a esta noticia que ha marcado el fin de una era para muchos seguidores de esta popular pareja. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su interés y su apoyo son lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la reacción de Kerem? ¿Creen que todavía hay esperanza para ellos como amigos o algo más? ¿Qué opinan de la forma en que las celebridades manejan sus rupturas en público? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no se olviden de dejarle un asterisco me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo fuerte para todos.